Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables, Señor, que tú nos toques, que tú nos transformes y sobre todas las cosas que nos edifiques, Señor. Estamos ante tu presencia esperando por ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La primogenitura era un derecho que tenían por nacimiento aquellos hijos varones, primeros que nacían, tenían el derecho de una doble porción de la herencia del padre y de todo lo que tenían. Aparte de eso, gozaban del respeto y gozaban de la admiración porque era el mayor. Aquí lo voy a poner rápido en contexto qué fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucede en este versículo que acabamos de leer? Muchos lo saben, pero por los que no saben, vamos a ver qué sucedió. Dos hermanos gemelos, primeros gemelos que veo que no son iguales. Uno era rojo y velludo y otro era lampiño, dice la palabra del Señor. Ahora, sucede algo, el hermano mayor porque nació unos segundos antes que el otro, le pide a su hermano de comer, porque él estaba haciendo comida, estaba haciendo, dice que unos frijoles, y él le pide de comer, y el hermano le dice, Jacob le dice, ok, yo te voy a dar. Dice que él hizo un guiso rojo, dice, y cuando regresó, Esaú del campo le dijo, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, dame el derecho que tú tienes como hermano mayor y yo te voy a dar un plato de comida. Miren, hay veces que el diablo viene con ofertas grandes. Hay veces que el diablo viene con tentaciones grandes como las que le hizo al Señor en el capítulo 4 de Mateo, que le dijo, si tú te postras delante de mí, yo te voy a dar todas las naciones. Pero ahora, este hombre cambió la bendición que Dios tenía para él simplemente por un plato de comida. Y después vamos a ver qué consecuencia tuvo esta decisión que tomó Esaú de cambiar el derecho de hijo mayor por un plato de comida. Lo primero que perdió Esaú, número uno, fue el liderazgo. Su hermano, aunque fueran hermanos, aunque fuera más alto, él nació primero, tenía el derecho como líder. El diablo lo primero que quiere a los hijos de Dios es cambiarle la bendición que Dios le ha puesto en sus manos por cosas que no sirven en realidad. Le va a mostrar algo grande, le va a mostrar algo maravilloso. Yo me recuerdo que mi primer pastor que yo tuve cuando yo me convertí, decía de esta forma, el diablo ofrece mucho. Da poco porque te da algo, claro, ese es el anzuelo, pero al final lo quita todo. Aún hasta lo que tú tienes, lo poco reunido, te lo quita porque a eso vino. ¿A qué vino el diablo? Matar, a robar, a destruir, a traer división, a traer conflicto, guerras, enemistades, pleitos, ira, a que las personas le dieran la espalda a Dios. A eso en realidad el diablo apareció. Todo lo contrario a Jesús. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida, pero no cualquier tipo de vida. Y esa vida, ¿cómo fuera? Abundante, exactamente. Entonces, lo que Dios lo da con abundancia. Vemos lo primero que pierde Esaú en ese trueque, en ese cambio, fue el derecho de líder. Él dejó de ser líder, era un gran cazador, era un gran cocinero, era un gran guerrero, era un gran hombre admirado por su comunidad, pero una mala decisión lo quitó del ámbito espiritual y lo puso como un segundo. El menor llegó a heredar todas las cosas. Y no solamente eso, sino que Dios levantó una gran nación de este menor, del que le cambió por el plato de guisado
la primogenitura, Dios levantó 12 hombres. Esos 12 hombres llegaron a ser los padres de las 12 tribus de Israel que hoy en día conocemos. Tuvo a Rubén, a Judá, a Neftalí, a Isaacar, etc. Tuvo 12 hijos y esos 12 hijos llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Derecho que perdió Esaú por una mala decisión. Lo segundo que perdió fue la doble porción de la herencia. Si el padre tenía 10 casas, no vayan a pensar que a él le iban a tocar 5 cuando muriera. Al primogénito le iban a tocar 7, 8 casas y al otro le iban a dejar 2. O sea, era una ínfima parte de la herencia. Entonces, hay que tener cuidado cuando nosotros tomamos decisiones a la ligera. Lo hemos hablado, tomando malas decisiones. Así, ya sea cambiar un trabajo, comprar una casa, comprar un carro, empezar a estudiar, hacer cualquier cosa. La Biblia me dice bien claro que primero tenemos que sentarnos y ¿qué? Calcular. Tenemos que primero sentarnos a ver si podemos. Jesús dijo en una parábola, dio 2 ejemplos. Dijo, ¿qué rey marcha a la guerra contra otro rey? Sino primero mira que el rey que viene a atacarlo tiene más soldados que él. Y si es así, dice que le manda una embajada de paz. Dice, ¿cómo podemos arreglar esto? A ver, ¿cómo podemos ser amigos? Porque sabe que si tú con 5,000 hombres te enfrentas a uno que trae 50,000 o 100,000 hombres, sabe que te van a hacer pedazos. Entonces, la otra parte que puso el Señor en cuanto a tomar decisiones, le dijo, ¿qué hombre empieza a construir una torre o un vallado o hacer cualquier tipo de construcción si primero no se sienta y dice, bueno, tengo los ladrillos, tengo la arena, tengo el cemento, tengo todas las cosas que me hacen falta para continuar el trabajo y no solamente continuarlo, sino para terminarlo? Y dice que si él comienza y se queda a la mitad, va a ser ¿qué cosa? La burla, el hazmerreír de las personas que le van a decir, comenzaste a hacer algo y no lo terminaste, porque no se sentó y calculó. Por eso que hay personas que no quieren entrar en la guerra espiritual. No es que no les gusta, sino que tienen miedo, no quieren ayunar, no quieren vigilar, no quieren enfrentarse a combatir directamente a las tinieblas, porque sabe que los demonios van a ser recíprocos y tú le vas a disparar y ellos no se van a quedar de brazos cruzados como tontos. Sabe que hay en esa pelea algo que se llama intercambio. Y si esta persona en realidad no se siente preparado, capacitado o dirigido por Dios o lleno de la unción de Dios, sabe que va a ser un fracaso total. He visto personas tratar de echar fuera demonios y los demonios, en vez de él echar fuera los demonios, a esta persona la han echado fuera. ¿Vienes a echarme fuera con la panza llena? ¿Vienes a echarme fuera después que te has pasado 50 horas en la semana viendo telenovelas o viendo películas o viendo cosas que a Dios no le agradan? Los demonios lo saben en realidad, pero eso es la decisión que tomamos nosotros. O servimos a Dios o no servimos a Dios. Jesús dijo, y fue tan fuerte que no le gustó a unos seguidores que tenía la palabra que él dijo y lo llamaron aparte y le dijeron, maestro, los fariseos y algunos escribas y maestros de la ley que te seguían se ofendieron. Y Jesús dijo, recuerden que conmigo no recoge, entonces desparrama. Exactamente, no existe en realidad un término medio. Por eso la palabra dice, por cuanto no eres frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Tú no puedes estar tibio en el medio. Si eres frío, estás en el mundo, y si eres caliente, estás buscando a Dios. Pero si eres tibio, no estás ni en el mundo ni estás en Dios. Entonces, ese es el término medio que no existe en las cosas de Dios. Y recuerden, lo segundo que perdió fue la doble porción de la herencia. Número 3, el derecho, y la más terrible de todas, el derecho a la bendición de Dios.
Después de esto, Dios bendijo a Jacob, aunque Jacob tuvo que pagar todo por todas las cosas malas que hizo. Tuvo que trabajar 7 años por Raquel y le dieron a Lea, y después tuvo que trabajar otros 7 años más, y después el otro hombre lo hizo trabajar 7 años más, le cambió el salario en varias ocasiones. Entonces, pero al final Dios bendijo, al final Dios prosperó. Al final Dios levantó a este hombre que tuvo un encuentro con él. Dice que a ese lugar le puso Peniel. Se le apareció el ángel del Señor por la noche. Tuvo una pelea con él y le dijo de esta forma: si no me bendices, no te vas. Tú no te vas a ir de este lugar. Y esa fue la diferencia entre Esaú, su hermano gemelo, y Jacob. La diferencia fue que uno fue un poco sagaz para obtener lo que quería, para buscar la bendición del Padre, porque lo que el Padre dijera, lo que el Padre decretara, se iba a hacer. Era como un profeta. Isaac, Abraham, si usted ve después también, fueron los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Si usted ven, ellos imponían la mano sobre una persona y le tiraban una bendición, le echaban una bendición, y esa bendición se cumplía. Pero si no era, si Dios no quería, estas personas no ponían la mano. ¿Sabe por qué? Porque cuando su hermano llegó y le dijo: bendíceme ahora a mí, bendíceme ahora a mí, él dijo: ya no me queda más ninguna bendición. Tú cambiaste tu primogenitura. Tú te apartaste, tú hiciste esto y esto y esto, muy bueno, pero la parte espiritual la dejaste. Por eso Jesús en varias ocasiones decía que todo lo que el hombre sembrare, eso vamos a recoger. Y cuando estuvo en casa de Marta, Lázaro y María, él le dijo a Marta de esta forma: Marta, Marta, andas muy turbada, andas muy atareada. Dice: tu hermana María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Entonces, vemos que tú puedes hacer cosas buenas. Es bueno trabajar, hay que trabajar. La Biblia me dice bien claro, y Pablo lo dijo de esta forma, dice: y el que no trabaje, ¿qué tan? Poco coma. Y casi siempre los que no trabajan son los que más comen. Yo no sé por qué será eso. Me dijo un día uno: por la depresión. Qué sinvergüenza. Y yo le dije: oiga, mire que usted come y usted ni trabaja. Y dice: es la depresión la que me hace a mí comer. Esa fue la justificación. Pero Pablo dijo: aquel que no trabaja, que tampoco coma. Entonces, en Hebreos capítulo 12, versículo 16. Hebreos 12, 16. ¿O lo tiene ahí? No me prendiste el televisor ahí. Dice: no sea que haya algún fornicario o profano como ¿quién? Como Esaú, que por una sola, no por dos, oiga que poquito, que por una sola comida vendió su primogenitura. Primero, este hombre no andaba bien delante de Dios. Esaú no andaba bien delante de Dios. Porque mire el libro aquí en el libro de los Romanos, cómo lo cataloga, cómo lo caracteriza como un profano y un fornicario. Hoy en día está a la orden del día lo que es la fornicación. La fornicación son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Se le ha enseñado a la juventud que tienen que probar el sexo antes de casarse para no cometer un error. La palabra de Dios me dice todo lo contrario, que ningún fornicario ni adúltero entrará al reino de los cielos. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces Esaú era un profano y era un fornicario. Y dice que por una sola comida vendió su primogenitura. El versículo 17, vamos a ver lo que dice. Mire, dice que lloró. Porque ya sabéis que aún después él se arrepintió. Él tuvo remordimiento. Deseando heredar la bendición, él deseó con toda su fuerza, con toda su alma, deseó que esa bendición. Pero fue ¿cómo? ¿Qué fue? ¿Lo puede decir conmigo? ¿Desechado? Fue desechado. Y no hubo alguna oportunidad para él.
No hubo más oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró ¿con qué? Con lágrimas. Yo digo una cosa, la misericordia de Dios yo no la voy a entender nunca, ni yo ni nadie, ni el teólogo, ni el exegeta, ni el erudito más grande del mundo. Dios dijo, yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia, pero cuando Dios desecha a alguien, aunque esa persona llore, clame, se rasgue sus vestidos, se eche tierra en la cabeza, ya no hay problema, porque ya Dios determinó que esta persona ya estaba de más aquí en la tierra. Cuando Dios desecha a Saúl, él pidió perdón. No, yo me arrepiento, yo pido perdón. ¿Y sabe lo que dijo, Samuel? Le dijo a Saúl, ¿acaso Dios se complace en las ofrendas quemadas, en toros, en grosura, o se complace más en el obedecer que en los sacrificios? Se lo dijo a sí mismo, es mejor obedecer y tú no obedeciste a Dios. Pero yo quiero que Dios me perdone. Dios te ha desechado y ha entregado el reino tuyo en las manos de un siervo tuyo, de alguien de aquí, de tu país, de tu reino. Y dice que él clamó y lloró y se tiró de rodillas, hasta le rasgó la vestidura a Samuel. Pero no hubo ningún tipo de bendición de parte de Dios para él. En Mateo capítulo número 27, mire, él lloró, dice que lloró. Bueno, puede llorar, ya para qué. Mateo 27, versículo 3 al 5. Vamos a ver lo que dice aquí en Mateo 27, 3 y 5. Habla acerca de Judas Iscariote. Y miren lo que pasó, yo quiero que usted entienda conmigo aquí. Dice de esta forma, entonces Judas Iscariote, el que había entregó a Jesús, fue el que lo vendió. Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojó las piezas de plata en el templo y salió, fue y se ahorcó el hombre. Ahí estamos viendo, el hombre tuvo un arrepentimiento. ¿Qué hice? Tomé una mala decisión, entregué al maestro. ¿Qué estoy haciendo? Yo me dejé guiar por el dinero, porque la Biblia en varias ocasiones en los evangelios dice que Judas era tesorero y ¿qué hacía? Sustraía, robaba, metía la mano, le gustaba tener lo que no era de él. Y mire, por 30 de piezas de plata se le hizo un buen negocio, entregar al maestro pero él en ningún momento pensó que lo iban a matar. Pensó que lo iban a tener preso un tiempo, después lo iban a soltar o que lo iban a azotar, etc. Pero miren, él tuvo un arrepentimiento. Dice que viendo que era condenado, volvió ¿cómo? Me busca el primer versículo, versículo 3. Dice que volvió, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Él ya le había abierto puertas espirituales al diablo. Ya él lo había planeado en su cabeza, ya lo había hecho en otras ocasiones, de robar, de mentir, de engañar. Era el hombre de confianza. En uno de los salmos, no me recuerdo qué salmo, dice, y el hombre que era de mi confianza alzó contra mí su calcañar, refiriéndose a Judas. O sea, era un hombre que Jesús le confió todas las posiciones, las pocas que ella tenía, porque era el tesorero allí. Y el hombre era un ladronazo. Desde que él empezó a hacer lo malo, dice que se abrieron puertas espirituales. Cuando Jesús está en la última cena y está comiendo, dice que, ¿saben que Jesús dio una profecía y dijo, el que está aquí me va a entregar a mí? Y ustedes se van a escandalizar, etcétera, y empieza a hablar. Y dice que cuando alguien le preguntó, creo que fue Juan,
Y le dijo, ¿quién es? Dice, al que yo moje este pan en el caldo y yo se lo dé, ese va a ser. Y dice que cuando se lo dio a Judas y Judas comió, ¿qué fue lo que pasó cuando comió el primer bocado? Satanás entró en Judas. Ha sido el único que el diablo ha poseído. Ya no es una legión, no es un demonio, no es un principado, el mismo diablo, porque sabía lo que venía para que no hubiera tipo de arrepentimiento. Como el hombre había abierto una gran puerta a los demonios, al pecado, se le metió Satanás. ¡Wow! Es algo tremendo. Y ahora, ¿qué sucede? Cuando el diablo usa a una persona y uno le abre una puerta espiritual, ese mismo demonio va a salir después de la persona y le va a decir, lo que hiciste estuvo mal. Fue lo que le pasó a Judas. Y uno piensa que es la conciencia de uno hablando. Uy, la conciencia me está hablando. No es la conciencia. Son los demonios que lo que quieren es destruirte. El mismo demonio te va a poner en primera persona a decir, ¿qué hice? Entregué un hombre bueno, pero ¿por qué? Y ahí empezó todo el problema. Mire, diciendo, yo he pecado. Él reconoció que pecó, entregando sangre inocente. Qué decisión tan horrible tomó. Mas ellos le dijeron entonces, miren, el mismo diablo, los mismos demonios hablaron por los principales sacerdotes y le dijeron de esta forma, ¿qué nos importa a nosotros? Ese es tu problema. A nosotros no nos importa. Ese es tu pecado, esa es tu sangre. Así que Judas, viendo que ya no había ningún tipo de arreglo para enmendar lo que había hecho, dice que fue entonces y se ahorcó, se colgó. Leía hoy en la Biblia de estudio un comentario que dicen que probablemente Judas lo que se haya empalado, que se tiró desde un árbol con algo y ponían, por eso le dice en Hechos capítulo número 1 que dice que cayendo por la mitad se reventó y le salieron todas las entrañas. Tuvo una muerte horrible. Como quiera, si se reventó la soga, si cayó reventado o cualquier cosa, fue la decisión que él tomó de hacerlo. Hay personas que toman decisiones, yo siempre lo he dicho, que a corto plazo pueden tener un impacto en esa persona y en los demás que le rodean, pero hay personas que toman una decisión y a largo plazo entonces también tienen las decisiones. Nosotros simplemente como seres humanos siempre queremos llevar la contraria a todo. Y no nos sentamos a pensar, como yo dije, ni a calcular, ni a decir, bueno, lo que está bien, lo que voy a hacer yo estará bien, le agradará a Dios. ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Qué pensará Jesús de mí? Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Entonces uno tiene que pensar de esa forma. El pueblo de Israel, cuando Pilato trataba de exculparlo, de decir que era inocente, todo el pueblo de Israel, los que estaban allí, una turba, dijo, no, mátalo, crucifícalo. Pero si este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada. Y la multitud gritó, que su sangre, su pecado caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuidado con lo que usted dice, cuidado con lo que usted desea, cuidado con lo que usted afirma. Y así mismo pasó. Año 33 después de Cristo. Año 70 después de Cristo. Jerusalén fue barrida, fue acabada. Entró Tito con sus tropas allí. El hijo de Vespasiano. Entraron allí, sitiaron a la ciudad, derrumbaron el templo, mataron a las mujeres. Dice que hasta las mujeres embarazadas con 8 meses les sacaban los hijos vivos ahí acabaron, aquello fue horroroso, pero unos años antes, estas mismas personas que ahora están muriendo en el año 70, habían dicho de esta forma, crucifícale, si va a caer alguna maldición que caiga sobre mí y sobre mis hijos. Y así pasó. Cuidado con lo que nosotros deseamos, cuidado con cuando nosotros abrimos puertas espirituales, cuidado cuando Dios nos da un chance a nosotros y no lo aceptamos. Mi iglesia fue una iglesia siempre de oración y de búsqueda bueno, la mamá de mi suegra ahí se convirtió y casi toda la familia eran de la misma iglesia donde yo iba. Una iglesia pero
que ustedes que entraba, pasaba por el frente de la iglesia, usted se erizaba. Era algo tremendo que había ahí. Yo me recuerdo que un día, siendo bien joven, alguien dio una profecía porque la iglesia se llenaba y había alguien allí para hacerle daño a la iglesia. Y se paró una señora y dijo, aquí hay una persona que Dios me está diciendo que vino a hacerle daño a la iglesia. Pero un daño grande a los hijos de Dios. Dios le está diciendo, mira, yo te amo, pero te doy una última oportunidad. No salgas hoy de aquí sin antes aceptarme aquí, porque ya no hay vuelta atrás. Yo no sé cómo Dios trataría con esa persona, en qué momento el Espíritu Santo trataría de convencerlo de justicia, juicio, pecado, pero cuando las personas están tan ignorantes, cuando las personas están tan llenas de odio, llenas de demonios, cuando las personas le han abierto las puertas completamente al diablo y a las tinieblas, no escuchan a Dios. Pues aquella persona se fue de allí. Y yo me recuerdo que la iglesia estaba casi en la esquina. En la esquina, la calle se llamaba Calle Cuba. Todavía me acuerdo, número 210, pero había una calle principal grande que pasaba, la calle Fomento. El hombre fue a pasar la calle, a cruzar la calle y no vio que venía un 18 ruedas y le pasó por arriba y lo mató instantáneo. Dios le había dado la oportunidad. Dios quería que esta persona se salvara, pero yo no sé cómo, lo que yo decía hace un rato, cómo funciona esto, a cuánto Dios le dice, este es tu último tiempo, le voy a dar un tiempo más. La parábola de la higuera, aquella que no era fructífera, que dice que le dijo, dame un año más, yo la voy a porcar, la voy a sembrar, le voy a echar abono, le voy a echar agua, le voy a hablar, le voy a hacer de todo. Si el próximo año no ha dado fruto, hay que cortarla de esa forma. Entonces Dios tiene misericordia de quien quiere tener y bendice a quien quiere bendecir. ¿Y qué pasó con Esaú? Procuró con lágrimas. Qué terrible es eso, ¿verdad? Algo tremendo. Yo me recuerdo que estamos discutiendo un campeonato. Yo estaba en el equipo de mi país, en la preselección nacional 13-14 de soccer, de fútbol. Y yo era portero en ese tiempo y estábamos discutiendo un campeonato y el juego estaba 0-0. Y faltando pocos minutos para que se acabara el juego, hacen un penal. Alguien comete una falta frente a la portería del otro y me dice el maestro mío, tú eres el que más duro tira aquí de todos, ve y cobra el penal. No, yo no, casi ya teníamos el campeonato puesto en las manos ahí. Y sabe que disparé un misil, lo que disparé, y se fue por encima de la portería. Usted no sabe cuánto lloramos nosotros y cuánta culpa me cayó arriba a mí. El profesor le dio un ataque epiléptico allí en el suelo. Aquello fue increíble. Dios, no se me volvía, tenía 13 años yo. Se me va a olvidar eso. Y todos los muchachos decían, por tu culpa si le pasa algo al profesor. Y dije, mi madre, yo casi mato al hombre, se tuvieron que llamar a la ambulancia, etcétera, etcétera. Y lloramos, pero perdimos el campeonato. Se recuperaron las personas, el otro equipo, y nos ganaron. Perdimos 1-0. Pues nos colaron ellos. Y es así, hay veces que hay cosas que tú las ves pasar, o pasan cosas aún en el mundo espiritual, que Dios te da la oportunidad de arrepentirte. Por ejemplo, cuando yo vine al Señor, o usted viene al Señor, no importa lo que usted ha hecho. La Biblia dice que de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo. No es ni en Mahoma, no es ni en Buda, ni en Confucio, ni en Charles Spurgeon, ni en Gigi Ávila, ni ningún hombre. Es en Cristo, eres nueva criatura. ¿Qué hiciste? Lo que hiciste en el pasado, ahí quedó. Pero ahora, de ese momento en adelante que tú aceptaste a Jesús como único suficiente Salvador, ahí es el problema. Es que tenemos que nosotros marcar la diferencia para que las personas se den cuenta. Ha cambiado esta persona. Esta persona es diferente, habla diferente, vive diferente, no dice malas palabras, no juzga a los demás, no fuma, no toma. Enseguida se van a dar cuenta las personas. Cuando yo entré en el preuniversitario, en un pase, yo estaba en un preuniversitario, yo me convierto al Señor y cuando regreso,
que nos habían dado 2 semanas porque no había agua en la escuela y nos dieron 15 días en la casa. ¡Ay, qué maravilla! Pero en esos 15 días yo acepté a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y yo me recuerdo que había servicio lunes, martes, miércoles, fue un sábado. Al otro día fui domingo por la mañana, domingo por la tarde y empecé a buscar a Dios. Me prestaron un Nuevo Testamento, empecé a leerlo, en 3 días lo terminé. Y ya cuando regreso a la escuela, ellos se dieron cuenta que me había pasado algo a mí. Ya yo no quería estar con ellos. Allá estaba, nosotros allá le decíamos a las pandillitas, a las ganguitas, en Cuba le decían, a ver si recuerda a mi esposa, piquete, exactamente. Hacía tiempo que no oía ese. Estaba un piquetico, una pandillita, y ya yo no quería estar con ellos, y me veían raro. ¿Y que el golpe se dio en la cabeza? ¿Qué fue lo que le pasó a este? Y me veían por ahí leyendo, ¿y qué lee el libro este? Hasta que quise hablarle de Jesús. Le dije al aula completa, le dije, después del almuerzo, nosotros vivíamos allí en la escuela, después del almuerzo, en la parte de atrás del comedor, quiero que todos vayan allí, mi grupo éramos como 40 o 42 por ahí, y que quiero hablar con ustedes. Y yo lo oía que murmuraban algunos, y dice, este tipo está raro, ¿qué le habrá pasado tú? Y todos fueron, no faltó ni uno mismo, y me recuerdo que se sentaron en la grama, en la hierba así, una hierba fina que había, se sentaron todos. En ese tiempo yo me podía sentar así, ahora no puedo. Bueno, yo me quedé parado, pero todos se sentaron allí. Y entonces le relaté mi conversión a Jesús. Algunos se empezaron a burlar, algunos, nada. Y sabe que uno me dijo, te doy 1 mes para que eso se te quite a ti. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando la cosa viene de Dios, cuando eres llamado por Dios, cuando eres escogido por Dios, cuando tú has hecho un compromiso con Dios, la cosa es diferente. Así mismo pasó con Juan y Pedro. A Juan y Pedro lo azotaron, le dijeron, no prediques más en el nombre de Jesús. Y Gamaliel, ¿qué fue lo que le dijo? Ven acá. Gamaliel era un maestro de la ley, era una autoridad espiritual en Israel en ese tiempo. Y este doctor en Biblia llamó aparte a los que estaban jugando a Pedro y a Pablo y le dijo, oye, lo que le voy a decir. Y él hizo una historia, se levantó un tal Teudas y arrastró mucho pueblo, pero al final ya se desvaneció. Después se levantó Judas el Galileo y pasó lo mismo. Le dijo, yo le voy a dar un consejo a usted, aparte de esos hombres, déjenlo a ellos solos. Si eso es de los hombres, ¿qué va a pasar? Se va a desvanecer solo. Pero si es de Dios, cuidado, no se hallen luchando en contra de Dios. Porque yo siempre he dicho, como dice la palabra, Jesús dijo, yo soy el que abre y ninguno cierra. Y yo soy el que cierro y ninguno abre. O usted puede orar, usted puede ayunar, o puede clamar, puede llorar, como lo hizo Esaú, cuando Dios determinó, cuando Dios dijo, game over, se acabó. Dios lo determina y lo dice de esa forma y se acabó. Ya, es la sentencia de Dios. Hoy en la predicación hoy de Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 10, digo, wow, mira, que yo he hablado mucho esto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también, es una promesa que Dios hace. Bueno, tú guardaste la palabra de mi paciencia, te guardaste para mí, te separaste para mí. Ahora yo estoy en deuda contigo. Hay muchas personas que dicen, bueno, ya no se debe diezmar, no se debe ofrendar, entonces no nos congreguemos, porque cómo vamos a pagar la luz, cómo vamos a pagar el agua, cómo vamos a pagar la silla, cuando se rompe esto, el otro, miles. Aquí la iglesia nosotros pagan más de $1,000 solamente de luz al mes, más de $1,000 sin contar el agua, más de 1,000. Entonces si todo el mundo pensara así, no vamos a ofrendar ni vamos a diezmar, pues entonces cada cual para su casa, cerrado. Porque dice, no, porque era en la antigüedad. Yo creo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. El Antiguo Testamento, los primeros 39 libros fueron escritos en hebreo. Sí, Dios escogió al pueblo hebreo, pero nosotros somos parte del nuevo Israel. Y el libro de Malaquías, hay una promesa bíblica, dice, también reprenderé por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador?
Exactamente. Entonces, tenemos que tomar buenas decisiones. A veces que es difícil tomar buenas decisiones. Cuando yo terminé el preuniversitario, yo no tenía muy buen rendimiento en ese tiempo, no me llegó carrera. Y mi papá enseguida me consiguió una carrera de medicina para médico. Que él tenía sus contactos, pero el problema era que yo tenía que entrar en una escuela de enfermería un año. Y me recuerdo que fue un solo día a la escuela, un solo día. Cuando llegué a la escuela de enfermería, que vi que todos los que estaban reunidos miran flores, ¡ay, mi madre! Dije, ¿qué hago yo aquí? Yo creo que mi papá todavía no había llegado a la casa, ya yo estaba sentado esperándolo. Y entonces las pocas mujeres que habían allí, estoy hablando allá en mi país, en mi provincia, eran muy alegres. Y ya yo servía a Dios. Yo tenía temor de Dios, yo tenía temor de pecar. Y le dije a mi papá, es mejor decir aquí, corrió. Ya no quedó. Y después estudié una carrera técnica donde estudié metrología. Me hice metrólogo y Dios me empezó a bendecir hasta que el Señor me llamó. Porque la palabra dice que los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a. Si usted ha sido llamado por Dios, todo lo que usted le venga, Dios lo va a bendecir. Dios le va a servir para bien. Hay alguien que parafraseó ese versículo de la Biblia y dice de esta forma las personas, amor te lo han oído, donde dice, porque no hay mal que por bien no venga. Y a veces es verdad, principalmente para los cristianos, para los que sirven a Dios. Ahora, vemos que Esaú no tuvo vuelta atrás. Hoy en día se habla de Esaú como un llorón que trató de arrepentirse y no pudo arrepentirse. Se habla de Esaú de un comilón, un glotón, que la comida le quitó el primer lugar a Dios. Se habla como un fornicario y se habla como un profano. Y aunque Jacob hizo muchas cosas malas, al final él pudo esas cosas cambiarlas a favor de él. Tuvo un encuentro con Dios, pero el otro siguió su camino, siguió su pecado, siguió su ruta y de él surgió la tierra de Edom. Los edomitas surgieron de ahí. Por una decisión de un simple, oigan eso, un simple plato de lentejas, de frijoles, de guisados, como usted quiera llamar. Él cambió su primogenitura y perdió el liderazgo, la doble porción y el derecho a la bendición de Dios y de su padre. Él lo perdió. Por eso me encanta tanto ahí cuando dice la palabra del Señor donde en Hebreos sí dice, puesto los ojos, creo que en el capítulo número 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que poner los ojos en Jesús. Si usted trata de quitar la mirada de Jesús por un segundo, por un minuto, ahí estamos perdidos. Cuidado. Es como que usted diga, bueno, voy a dejar de respirar por 3 minutos. Si tiene buenos pulmones, quizá usted pueda hacerlo, pero corre el riesgo que el cerebro se quede sin oxígeno y ¿qué? Pueda que viva, pero es irreparable. Un minuto que se quede el cerebro sin oxígeno. Eso no lo repara nadie, solamente Dios puede hacerlo. Pero me estoy refiriendo que en un momento que usted se aparte de Dios, pasan cosas. Había un pastor anciano metodista que me gustaba oírlo predicar mucho y siempre decía, yo no sé por qué en las predicaciones él decía de esta forma, lo que no pasa en una hora, hablaba así, lo que no pasa en una hora, pasa en un minuto. Y lo que no pasa en un minuto, en un segundo pasa. Y yo decía, bueno, ¿y por qué siempre está él filosofando acerca de eso? Y tenía razón, que el diablo te está velando, a lo mejor lo agarro en una hora, o en 2, o en un día, o en un año, o en un segundo, pero llega el momento que viene el trancazo y ¡wow! Viene. El mismo diablo tuvo la osadía de ir delante de Dios y pedir el alma no solamente de Pedro, sino también de los apóstoles. Ya lo había hecho en el Antiguo Testamento. Había ido cuando Job
Y Dios le dijo, no has considerado mi siervo Job, sí, pero tú lo bendices, tú lo cuidas. Ahora en el Nuevo Testamento, parece que los apóstoles cuando fueron y echaron fuera demonios, fueron por las aldeas, hicieron milagros, esto no se le olvidó a los demonios. Si usted ha echado fuera demonios, si usted ha hablado en lenguas, si usted ha interpretado, si usted ha gustado los dones del Espíritu y usted ha estado consagrado, créanme ustedes, mis hermanos y mis hermanas, que eso al diablo no se le va a olvidar nunca. A nosotros se nos puede olvidar hoy una cosa o mañana, como a mí mismo. Ayer mi hija no quería ir a bañarse y le quité el control del televisor y dije, aquí no hay televisión. Y mire que lo he buscado, no sé ni dónde lo puse, ya se me olvidó. A mí se me puede olvidar las cosas, pero a los demonios no se les van a olvidar. Aquel era el que hacía esto y esto que el otro. Vamos a agarrarlo en el momento de flaqueza, de debilidad y lo vamos a hacer pedazos. Porque lo que quiere el enemigo es llevar a las personas al infierno, al pecado, a la droga, a la corrupción, al alcohol, a la mentira, a la pornografía, a pecar, a la inmundicia, a que las personas abran puertas espirituales a los demonios y a las obras de la carne. Pero Jesús quiere todo lo contrario, quiere amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, frutos del Espíritu, es lo que quiere el Señor, unidad, oración, consagración, todo lo contrario. Es una batalla, una pelea que ocurre entre el bien y el mal. Por eso Jesús le dijo, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Sabe que Jesús le llamó a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre quién? Qué ofensa tan terrible para los fariseos, que ellos se querían muy santos, muy bendecidos. Y él le dijo de esta forma, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque Jesús dijo, todo el que dice y ama la mentira es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, es mentiroso, es calumniador, es orgulloso, la vanidad. Hay veces que nosotros el orgullo nos mata para hacer cualquier cosa. Por, ay, que me van a ver haciendo esto o me van a hacer viendo lo otro. Yo cuando estaba en la secundaria necesitaba dinero y me dieron una carretilla. Yo vendía lechuga y tomate de un señor que tenía una. Y un día me vieron unas muchachas de la escuela y me dio una vergüenza tan grande. Pero cuando llegué a la casa le dije, ¿por qué vergüenza? Estoy seguro que ninguno de los que está ahí en el aula tiene 20 o 30 pesos como yo en el bolsillo. Y me compré mis zapatos y tenía mire, yo tenía, en ese tiempo cuando empecé a trabajar tenía zapatos amarillo, blanco, yo no sé cuántos colores, pero era el fruto de aquello. Hay otras personas que yo no hago eso porque me da pena. Yo no sirvo a Dios porque me da vergüenza. Yo no pido perdón porque falsa modestia, falsa humildad. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que perdonar como Cristo también nos perdonó a nosotros. Nosotros, la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrar, esto también va a recoger. Si usted siembra perdón, usted va a cosechar perdón. Si usted siembra bendición, va a cosechar bendición. Si usted siembra pleito, mentiras, contiendas, engaños, murmuración, eso es lo que en realidad es que no existe, es una ley bíblica. Dios mismo lo dijo a través del apóstol Pablo. Mi esposa lo predicaba creo que el miércoles pasado. No erréis. ¿Qué quiere decir errar? No es poner las herraduras a los caballos. Hay gente que antes yo pensaba que era eso, ¿verdad? Cuando yo lo leí, que era un muchacho, yo decía, mira, dice, no erréis, pero ¿quién si no quiero poner ninguna herradura, ningún caballo? Lo que está diciendo Pablo es de esta forma, oiga, no se hagan los tontos ustedes, no, como dirían en mi país, no te hagas el chivo loco, ¿no? Ya no sé por qué dicen tantas cosas así. Están aprendiendo unos cuantos dichos de Cuba, para que lo sepan. Así que me van a tener que pagar por eso. No se hagan el chivo loco. O sea, no, yo no fui, no pasó nada. Él lo dijo de esta forma, no erréis todo lo que el hombre sembrare. Y también Pablo volvió, le dijo a los corintios, las malas corrompen las buenas costumbres. Yo lo dije el otro día, alguien me preguntó, oye, ¿tú nada más sabes hablar de Dios? Digo, no, sé hablar de béisbol. De hecho, sigo a los Tampa Bay Rays y sigo a los Astros de Houston. Sigo al béisbol y lo veo. No veo, porque no tengo cable, pero veo el resultado. Cuando veo al otro día, qué paliza le dieron a mi equipo.
también veo esas cosas, soy un ser humano, pero hay que ver en realidad qué es lo que uno ve, qué es lo que uno comparte y qué es en realidad el tiempo que uno le está dando a Dios para no darle más a la carne que a Dios. Porque todo, dice la palabra del Señor, lo dijo bien claro, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estaba trabajando en una ocasión y el mayordomo general de la compañía era un tipo que estuvo viviendo en España 12 años, era un gringo, pero aprendió el español diciendo unas malas palabras terribles. Y eran chistes, más malas palabras, etcétera, etcétera. Y un día él vino y contó una grosería grande ahí y estábamos nosotros esperando que teníamos un meeting, que llegara el dueño y cuando vio que yo estaba allí, el hombre se puso rojo, blanco, yo no sé cuántos colores y me dijo, te lo estoy diciendo, te lo digo en verdad. Si yo llego a saber que tú estabas aquí o me hubiera acordado que tú estás aquí, yo no digo esto, perdóname, me dijo a mí. Yo, está bien, esto es tu problema. Yo quiero que tú me perdones. Y me dijo, ¿de verdad que me perdones? Sí, te perdono, porque yo nunca tuve que hacer ese chiste. Y era un chiste grotesco de cosas del mundo, que a mí no me afectaba, eso era el problema de él. Pero él pudo ver que en realidad ahí había una persona que marcaba una diferencia. Cuando las personas se den cuenta que usted no es igual que las demás personas, van a empezar a respetarlo, van a empezar a quererlo, a estimarlo. Somos seres humanos, nosotros nos equivocamos a diario. En muchas cosas nos hemos equivocado. Otro día estaba cortando y dije, yo estoy segurísimo, mire que yo estudié eso, medidas. Iba a cortar una tabla y estoy seguro, pero se me olvidó la regla del buen fitter. La regla del buen fitter es, mide 2 veces, a ver si está bien. Me di una sola vez y cuando corté, di santo Dios, me quedó 3 pulgadas menos. ¿Qué estaba pensando? Eché a perder lo que estaba haciendo. Entonces, somos seres humanos, nos equivocamos, pero en medio de la equivocación tenemos que reconocer que tenemos que hacer nuestro esfuerzo por seguir adelante, por buscar de Dios, por no perder la bendición del Señor, por hablar lo positivo, por estar donde tenemos que estar, por compartir a Cristo, por tener el deseo de cambiar día a día. Nosotros caemos, resbalamos y nos levantamos. Dice la palabra del Señor bien claro, dice, ¿cómo estarán dos unidos si no estuvieran de acuerdo? Y si el uno cayera, el otro va a levantar al otro. Es la palabra del Señor. Para eso estamos nosotros. Así que recuérdese, no pierda su liderazgo, ya sea en su casa, en la iglesia, en el barrio, si es el alcalde o el gobernador, que se puede llegar a perderlo, aunque tenga el título. Si usted pierde ese liderazgo, está perdido. No pierda la doble porción de la herencia espiritual que Dios quiere para nosotros y nunca pierda el derecho a la bendición de Dios para su vida. Amén. Así que vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a abrir nuestro corazón a Dios, ir sinceramente delante del Señor. Señor, yo soy así, así, así. Cuando mi papá se convirtió al Señor, que yo no creía que se había convertido en aquel tiempo, año 1994, él se convierte al Señor. Mi mamá y mi hermana van a una confraternidad, no como le dicen esto de damas, a un retiro, exactamente, un retiro de damas, y se pasan varios días, y él me tocó quedarme solo con él, pero yo no me creía en ningún momento que él se había convertido al Señor. Le dije, qué raro, ¿a qué fue a la iglesia? Iría a dividir la iglesia, a mirar, porque él trabajaba para el gobierno en ese tiempo. ¿Será que se enamoró de alguna mujer de la iglesia? Tantas cosas que pasaron por mi cabeza, porque nadie cambia de la noche a la mañana así, según el ser humano. Pero a las 2 de la mañana yo dije, hey, pero o sea, alguien se me ha metido aquí en el cuarto. Y el cuarto de él estaba al lado del mío. Allí no tienen puerta, son pocas las casas que tienen puerta. Lo que tienen son cortinas. Y yo saco la cortina para ver quién es el que estaba hablando con él ahí en el cuarto. Y era él tirado de rodillas, con su frente en el piso, glorificando a Dios. Y nunca se me va a olvidar, yo escuché lo que él decía. Dios mío, yo quiero que tú me cambies a mi nueva persona. Yo no quiero ser el mismo. ¿Cuántas veces fueron con cubos, cajas de cerveza,
ron, esto, el otro, ofrecerle tabaco, porque él fumaba los puros. Ya cuando él aceptó al Señor, dejó el ron, dejó los tabacos, dejó los puros, dejó todas esas cosas y fue nueva criatura. Al principio muchos los criticaron, pero esos que criticaron al Señor pasaron unos meses o unos años después y fueron donde estaba él. Yo quiero también tener a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Sabe por qué? Porque vieron el cambio en su vida. Si nosotros no tenemos un cambio, nadie quiere ser como nosotros. Yo no quiero ser como. Y es más, que yo mismo cuando era niño, yo decía, yo con mi papá no quiero ser. Estaba con así grandísimo que fumaba y me caía mal que estuviera fumando al lado mío. Su vaso de ron ahí tomando, o si no su caja de cerveza y diciendo malas palabras. Ya yo pienso que Dios venía tratando conmigo. Yo dije, yo no quiero ser como Él. Y Dios me escuchó, gloria al nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y queremos, Dios mío, servirte, Dios mío. Queremos, Dios mío, como dice Apocalipsis capítulo 3, aún en medio de la prueba, en medio de la lucha, Dios mío, en medio de las dificultades, Señor, tú seas con nosotros, Señor, y tú nos guardes de todo lo malo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Quiere decir algo? Mi esposa.